¿Qué tal, compañeros? Muy buen día. Vamos para continuar con la segunda parte referente al capítulo de aditivos comúnmente usados en nutrición animal. La anterior parte la finalizamos en enzimas exógenas y damos comienzo con la parte de emulsificantes y sales biliares exógenas, probióticos, prebióticos y acidificantes. Bien, de los emulsificantes, ¿no? Entonces, como su nombre mismo lo indica, justamente son aditivos, son compuestos activos dirigidos a emulsificar los lípidos. No estamos refiriéndonos a que van a suplir en totalidad la fisiología de la bilis como tal, pero sí pueden ser adyuvantes en esta emulsificación de los lípidos, particularmente cuando se tratan, por un lado, de animales jóvenes, por ejemplo, lechones, cerdos y otras especies animales que en etapas tempranas tienen cierta limitante en cuanto a la secreción de bilis y siempre va a ser requerido alguna ayuda adicional en la parte de la emulsificación de los lípidos. O también pueden servir cuando se habla de dietas que tengan alto contenido lipídico dentro de su composición. Importante en la parte de los emulsificantes, requieren un adecuado balance hidrofílico, lipofílico, algo que se conoce con las siglas HLB. Esta sería una característica propia que deben tener los distintos emulsificantes que tenemos en el mercado. Y al respecto hay varios componentes que pueden formar parte de estos emulsificantes de lípidos, por ejemplo, lecitinas, como el caso de la lecitina del soya, lisolecitina, polietilenglicol, ricinoleato con las siglas PEGR, ácido ricinoleico, monoleato de sorbitán, lisofosfatidil y varios adicionales. Aquí traté de citar los compuestos activos más frecuentes de la mayoría de productos que existen disponibles en nuestro país. ¿Listo? Pero de la misma manera, dentro de estos emulsificantes de lípidos, a más de los ejemplos que están citados aquí, también al día de hoy podemos encontrar en nuestro medio sales biliares exógenas, sales biliares mismas que son obtenidas de plantas de faenamiento, de cerdos, de ganado, de aves, en donde justamente se extraen esas sales biliares que pueden estar contenidas al interior de estos animales a nivel de la vesícula biliar, por ejemplo, ¿sí? Y hacerlas un proceso de purificación y de extracción de estas sales biliares y contar con el producto en polvo disponible ya para utilizarlo como un aditivo vía alimento balanceado para las distintas especies existentes. Eso en cuanto a los emulsificantes. Luego tenemos el punto de los probióticos, ¿sí? Recordando que pro de lo primero, bióticos, vida, es decir, hablamos de microorganismos que tienen vida. Y la presentación comercial de estos probióticos son microorganismos esporulados, que sería la presentación que se encuentran convencionalmente en el mercado. ¿Cuáles son los mecanismos de acción existentes dentro de lo que serían los probióticos? Primero, hablamos de exclusión competitiva. Segundo, posible inactivación de ciertas toxinas que pueden estar presentes a nivel del sistema digestivo, principalmente del tipo de endotoxinas, que son producidas por aquellas bacterias patógenas como Escherichia coli, Salmonella, que pueden generar la producción de este tipo de toxinas que pueden ser perjudiciales para la salud del animal. Y una tercera actividad es la maduración y modulación del sistema inmune. En la parte de exclusión competitiva, como su nombre mismo lo indica, compite o estos probióticos generan una competencia con microorganismos patógenos. Competencia en el sentido de sitios o lugares físicos o espacios para poder adherirse. Competencia por sustratos que van a estar presentes a nivel de tubo digestivo y además de ello, estos probióticos van a replicarse, aumentando aún más la competencia con microorganismos patógenos. Otra de las actividades que pueden tener estos probióticos es justamente la producción de ciertas sustancias antimicrobianas, por ejemplo, ácido láctico sintetizado por bacterias ácido lácticas, productoras de este componente.
Este ácido láctico tomaría el nombre de ser un posbiótico, ¿sí? Ya que estos posbióticos son compuestos activos que tienen propiedades positivas y que son producidas por los probióticos. ¿Listo? Entonces, como resultado de toda esta exclusión competitiva, lo que podemos tener es una regulación benéfica de la microbiota intestinal para el animal. En lo que sería la inactivación de toxinas de estos probióticos, pueden generar ciertos metabolitos citotóxicos dirigidos a microorganismos patógenos, como también pueden contrarrestar los efectos de ciertas toxinas bacterianas que pueden estar presentes. Y en la parte final de maduración y modulación del sistema inmune, lo que decimos es de que estos probióticos tienen características de poder regular la sistema inmune, la respuesta inmune local del individuo, especialmente a nivel de GALT o de tejido gastrointestinal asociado a tejido linfoide, ¿sí? Pueden también estimular la inmunidad celular innata, como también pueden estimular la producción de ciertos anticuerpos. ¿Listo? Y todas estas tres actividades de los probióticos se centran en poder conseguir una adecuada salud e integridad intestinal. Y aquí algo en rojo. Resulta que comercialmente algunos probióticos, no todos, tanto de uso para nutrición animal como aquellos diseñados para consumo humano, pueden tener ciertos genes de resistencia para ciertas moléculas antimicrobianas. El objetivo de esto es, primero, o bien de manera natural ya estos microorganismos o estos probióticos tienen estas características de ser resistentes o tolerantes a ciertos antimicrobianos. En otros casos, por ingeniería genética, estos probióticos se les pudo haber incluido ciertos genes para que tengan esta resistencia o esta tolerancia a estos antimicrobianos. Pero ¿cuál es un problema que está latente al día de hoy y que está cuestionando el uso de este tipo de probióticos? Es de que nos hacemos la pregunta, ¿será que es posible que haya una transmisión de genes de resistencia o genes de patogenicidad a microorganismos patógenos que pueden estar presentes en el sistema digestivo? Tengamos en cuenta la interacción y la cercana comunicación que pueden existir entre diferentes microorganismos a nivel del sistema digestivo. Por tanto, esta hipótesis es algo que está preocupando al día de hoy, tanto en términos de nutrición animal como también en la parte de nutrición humana, y les dejo la curiosidad al respecto como para que ustedes puedan investigar, indagar, y con la generación de información y de investigaciones que se vayan generando en el tiempo, vayan ustedes tomando el mejor criterio técnico al respecto, ya que estos probióticos no solamente se utilizan como aditivos en nutrición animal, también son herramientas de uso frecuente bajo diferentes cuadros clínicos que se enfocan en salud e integridad intestinal, tanto en nutrición animal como también en producción animal, como también en animales de compañía e igualmente en salud pública. Bien. Tenemos aquí visualmente o la gráfica de cómo se ve la competencia de estos probióticos en color azul por espacios de adhesión, por sustratos o por nutrientes, el antagonismo que puede haber explicado principalmente por la parte de la secreción de posbióticos o de ciertas sustancias que pueden ayudar a contrarrestar estos microorganismos patógenos, sumado al tema de la estimulación inmune que pueden tener estos probióticos a nivel de sistema digestivo. ¿Listo? Revisado brevemente probióticos, que nos toca los prebióticos. Pre, es decir, que promueven, que son antes o que están promoviendo la vida de los probióticos. En otras palabras, o en términos más simples, terminan siendo sustratos o alimentos o nutrientes para los probióticos. Y aquí el término completo, sustratos fermentables selectivos para microorganismos de tipo benéfico. Y aquí podemos citar varios ejemplos de prebióticos. Ejemplo, la fibra dietética, aquellos polisacáridos no amiláceos, celulosa. También dentro de la fibra dietética, recuerden, tenemos a las pectinas, a los fructoligosacáridos, mananoligosacáridos, galactoligosacáridos, siloligosacáridos, ¿listo? Y transgalacto-oligosacáridos. También se pueden citar otros más específicos como la lactulosa y la inulina. También van a estar ciertos componentes fitoquímicos, los
ácidos grasos de cadena larga, ácidos grasos poliinsaturados. La misma leche materna va a tener componentes prebióticos bastante importantes para el lactante. ¿Okay? Entonces, todo esto puede traducirse de que tiene características de ser prebióticas y obviamente con diferentes mecanismos específicos de acción sobre los probióticos y ciertos beneficios especiales que se pueden conseguir a nivel del sistema digestivo. Podemos citar que ciertos prebióticos pueden tener efectos interesantes y positivos sobre el sistema inmune, es decir, están constantemente estimulando el sistema inmune y esto principalmente se ha visto con los mananoligosacáridos, mismos que al ser carbohidratos del tipo estructural están todo el tiempo a nivel de la mucosa intestinal manteniendo encendido ese sistema inmune para que en caso de que exista un desafío, por ejemplo, de Escherichia coli o de Salmonella o de cualquier otro patógeno, pueda el sistema inmune reaccionar de una manera mucho más rápida frente a estos patógenos. Gran parte de estos prebióticos, al hablar de mananoligosacáridos principalmente, se obtienen a partir de las paredes celulares de las levaduras, o lo que conocemos con el nombre científico Saccharomyces cerevisiae, y su nombre en inglés yeast de levadura y cell wall de pared celular. Bien. Y en este sentido es importante recordar cómo se ve una levadura. Miren aquí a la derecha una microfotografía electrónica de diferentes levaduras, ¿sí? Y aquí vemos una levadura completa, misma que la tratamos de dibujar al lado izquierdo. Bien, en todo el contorno de la levadura, que es lo que le protege esta levadura, o por así decirlo, la piel de esta levadura, sería la pared celular. Al interior de la pared celular, la membrana celular. ¿Listo? Pues esta sería la manera en la cual nosotros vemos a una levadura. Por tanto, estos prebióticos tipo mananoligosacáridos procedentes de la pared celular de la levadura justamente son obtenidos de esta parte, ¿sí? de la piel de esa levadura. Obviamente no es una piel, ¿no? Sino estoy tratando de hacer la analogía para que me puedan comprender más fácilmente. Entonces, tenemos la pared celular, ¿sí? Estamos visualizando nuevamente la estructura básica de la levadura. Al interior de la pared celular vamos a ver el contenido celular mismo que es muy rico en ácidos nucleicos, en nucleótidos, en algunos aminoácidos, como también en vitaminas del complejo B. Ahora, si nosotros hiciéramos un zoom o un acercamiento de lo que sería la pared celular de la levadura, esta sería la estructura general. ¿En dónde? En la parte más externa, los mananoligosacáridos, seguidos de los glucanos, siendo más específicos, beta 1,3 y beta 1,6 glucanos, ¿sí? O glucanos beta 1,3, glucanos beta 1,6. Y más al interior, pues, digamos, la fracción de quitina, que es lo que le daría esa cierta resistencia a la pared celular. Miren cómo los mananos o los mananoligosacáridos terminan siendo la fracción más importante. ¿Para qué? Para el estímulo del sistema inmune a nivel de intestino. Es en donde efectivamente buscamos mantener encendido esa fracción de Galt para que una vez encendido todo el tiempo que esté estimulado, pueda responder ante ciertos desafíos, principalmente de coli o de salmonella, campylobacter y otros posibles patógenos que puedan estar presentes a nivel del sistema digestivo del animal. Bien, visualmente miren nuevamente las levaduras acá a la izquierda, ¿sí? Acá a la derecha solamente la pared celular, ¿sí? La industria en este sentido, vía cierta tecnología, cierta biotecnología, pueden fácilmente separar la pared celular del contenido celular de estas levaduras. Si gustan profundizar y entender un poco más esto, pueden ir a este video de YouTube, ¿sí? Está habilitado el hipervínculo, como bien lo pueden visualizar, y les va a explicar más a detalle los diferentes productos que se pueden obtener a partir de nuestras amigas levaduras o Saccharomyces cerevisiae. De igual forma, como en el caso de otros aditivos, tenemos la tabla de prebióticos, probióticos y otros, la actualización en este caso del 2024 de la plataforma NutriNews.
Ahora, pasamos a la parte de los acidificantes. ¿Listo? Estos acidificantes, bien, en primera instancia, como ya lo mencionamos anteriormente como aditivos tecnológicos, buscan tener un efecto conservante o preservante de los alimentos, buscando que su estabilidad y vida útil sea mayor en el tiempo. Al mismo tiempo pueden tener propiedades de inhibir ciertos microorganismos, como es el caso de algunos hongos, como también van a controlar cierta cantidad de microbiota que puede estar presente a nivel del alimento. No tienen un efecto sanitizante o pasteurizante al respecto, pero por propiedades de ser acidificantes van a tener estas características de inhibir ciertos microorganismos que pueden estar presentes en el alimento. Ahora, cuando hablamos de acidificantes, no solamente buscamos que cambien el pH a nivel del alimento, también podemos buscar que ajusten el pH de la digesta a nivel del sistema digestivo, lo que permite tener un mayor mecanismo, un mayor éxito como mecanismo de defensa a nivel del sistema digestivo, siendo el hecho de que a nivel digestivo va a controlar ¿qué cosa? Microorganismos patógenos. ¿Y cuál es el mecanismo de acción? Primero, debemos de entender que estos acidificantes que van o que están diseñados para trabajar a nivel del sistema digestivo están presentados en una forma no disociada o no separada, por así decirlo. Entonces el animal los consume, los ingiere y pensemos que estamos ya ubicados a nivel de intestino delgado. Resulta que esta forma no disociada de acidificantes puede difundir libremente la membrana celular de ciertos microorganismos patógenos, como el que estamos viendo aquí en pantalla, que puede ser corresponder con una bacteria del tipo Escherichia coli. Entonces, al interior, esta forma no disociada se disocia, altera el pH a nivel intracelular y ¿qué es lo que genera como respuesta? Una lisis de esta bacteria y de su pared celular, haciendo que el microorganismo patógeno en cuestión muera. Al respecto tenemos varios ejemplos como ácido fórmico, láctico, sórbico, sales de fórmico que pueden estar solos, pueden estar combinados con otro tipo de acidificantes, con otro tipo de principios activos. Ya va a depender mucho del diseño que tenga el producto en este sentido. Entonces, los acidificantes, cuando son diseñados para controlar patógenos, este es el mecanismo de acción. Pero ojo, si está diseñado para controlar patógenos, podemos decir que su naturaleza o su composición no les va a permitir ser conservantes a nivel del alimento, salvo que este alimento tenga una exposición a humedad que haga que el producto se disocie y cumpla la función, en este caso, de conservar el alimento, pero sería totalmente ilógico pensar en que, ok, yo voy a agregar un acidificante que está diseñado para trabajar a nivel del sistema digestivo y que se disocie en el alimento, como que no tiene mucho sentido, porque para ello tenemos los inhibidores de hongos que los vimos previamente en el apartado de aditivos tecnológicos. Ahora, estos acidificantes van a tener diferentes puntos de acción, ¿no? Y aquí vemos el lugar en el que están trabajando estos acidificantes y cuál es el efecto que tendríamos en cada caso y cuál es el mecanismo de acción para cada lugar en cuestión. Ahora, aquí me quiero centrar en lo siguiente. Cuando son acidificantes para trabajar o para ajustar el pH ácido del estómago, esto va a estar dirigido específicamente a los lechones o a cerdos en etapas tempranas de edad, ¿sí? Y miren lo que dice el modo de acción. Ajuste más rápido de un pH ácido, favoreciendo la acción ¿de qué? De la pepsina. Recordarán ustedes que la secreción de las enzimas es de una forma inactiva. En el caso de la pepsina, la secreción a nivel del jugo gástrico se va a secretar en forma de pepsinógeno, que es la forma inactiva de la pepsina. Ahora, para activarse a pepsina, ¿qué es lo que necesita? pH ácido. Y en el apartado de fisiología digestiva habíamos dicho que los lechones tienen un déficit o una limitante. No es que no secretan, sino simplemente tienen una limitante en cuanto a su capacidad para la secreción de jugo gástrico.
Por tanto, no van a tener ese cambio adecuado de pH para que exista esta activación de pepsinógeno a pepsina. Por lo cual en estas etapas va a ser indispensable la utilización de este tipo de acidificantes dirigidos a compensar esta limitante en la secreción de jugo gástrico que va, o más bien dicho, que no va a tener el éxito adecuado para activar el pepsinógeno en pepsina. Bien, por otro lado, si hablamos de acidificantes diseñados para llegar a intestino delgado, pues estos obviamente deben tener una cierta protección para que no se disocien ni cuando están en el alimento, ni cuando llegan a buche, ni cuando llegan a proventrículo, a molleja, o ni cuando llegan a nivel de estómago en otras especies animales. Pues aquí lo que se busca es que esta protección les permita llegar a estos acidificantes a nivel de intestino delgado y generen este efecto antimicrobiano del anión que les expliqué justamente en la diapositiva anterior, en la de aquí, ¿sí? Con esta bacteria Escherichia coli como ejemplo. Y bueno, algo menos importante es cierta actividad metabólica que pueden tener algunos acidificantes por el hecho de, por ejemplo, que pueden funcionar como fuente energética. Y en este sentido, podemos ejemplificar el más importante en términos de metabolismo que recurre a este mecanismo de acción es el butirato o el ácido butírico. Por ejemplo, podemos hablar del ácido inorgánico butirato de sodio. Este, como les mencioné, igual que en el caso anterior, debe ser protegido o microencapsulado, de tal manera que pueda llegar a intestino delgado y funja como un sustrato energético para esos enterocitos que componen a ese intestino, ¿sí? Por lo que en este caso particular el butirato, a pesar de ser un ácido graso volátil, ¿sí? Y tener esas propiedades acidificantes, el objetivo en el caso del butirato va a ser que sea sustrato de enterocitos, más no ser utilizado como un acidificante propiamente dicho. ¿Listo? Bien, posteriormente, luego de haber revisado este grupo de aditivos o técnicos, vamos con los dos siguientes, aceites esenciales llamados también fitobióticos o también fitogénicos, o componentes fitoactivos y ciertos nombres que les podemos acuñar o que la literatura les ha aplicado a este grupo de aditivos. Miren, aquí en pantalla tenemos la actualización 2024 de la tabla de fitogénicos, la edición para Latinoamérica, para que puedan consultar nombres comerciales, principios activos y qué alternativas tenemos disponibles en el mercado de Latinoamérica. Bien, fitobióticos o fitogénicos. ¿Listo? Bien, miren aquí a la izquierda ejemplos de ciertos componentes activos que pueden tener estas características fitobióticas o fitogénicas. Y miren acá a la derecha la imagen de, a partir de un microscopio, no es un zoom tan fuerte, ¿sí? Pero miren cómo se ve el producto mismo que tiene como compuestos activos ciertas sustancias fitobióticas, ¿sí? Resulta que estos fitogénicos tienen efectos pleiotrópicos. Eso significa que pueden actuar en diferentes ubicaciones o zonas dentro del sistema digestivo del animal. Además, pueden tener ciertos efectos aditivos o sinérgicos dentro del organismo animal. ¿Y cuáles pueden ser estos efectos aditivos o sinérgicos? Todos los enlistados a continuación. Miren, antioxidantes, antidiarreicos, antibacterianos, antivirales, aumento de la digestibilidad de los nutrientes, regulan velocidad de tránsito, son antiinflamatorios, inmunomoduladores, pueden ser nutracéuticos enfocados en nutrigenética, propiedades antiparasitarias y anticoccidiales, otros que pueden estimular enzimas endógenas. Ahora, mucho cuidado, no estoy diciendo que absolutamente todos los fitogénicos tienen todas estas propiedades. Habrán ciertos fitogénicos y otros que no, que pueden tener una o más características o efectos de los enlistados aquí en pantalla, como pueden haber otros que tienen una menor cantidad de estas actividades o efectos sinérgicos en el organismo. Por tanto, va a depender de qué fitogénico específicamente estamos hablando. Aquí algunos ejemplos como aceites esenciales, y aquí en la parte de esenciales
nos estamos refiriendo no por el hecho de que sean indispensables para el animal, sino esenciales por la esencia o el olor que tienen. Por ejemplo, cito la canela. Creo que todos hemos apercibido la canela. En ese caso, lo que podemos oler como característica fundamental o olor característico de la canela es justamente el aceite esencial que forma parte de la canela. Y así con diferentes elementos, como puede ser el caso de este ají que vemos acá, ¿sí? O el caso de la pimienta, el caso del ajo, de la cebolla y de diferentes ejemplos de aceites esenciales. También podemos ejemplificar a estas moléculas que toman el nombre de triterpenoides. Ejemplo de uno de ellos, las saponinas, que pueden tener características antiparasitarias y anticoxidiales. Otros, como la lisina, glucósidos, como el caso de la stevia o el esteviol, flavonoides, glucosinolatos, fenoles, como el ácido cumárico, el ácido cafeico, y nos podemos ir de largo con un montón de ejemplos de fitogénicos o fitobióticos existentes y disponibles, ¿sí? Mientras que elementos o fitobióticos, perdón, que pueden tener propiedades antimicrobianas, citamos a la baicalina, baicaleína, limoneno, cinamaldehído, muy recurrido este de aquí. Resulta que de acuerdo a la mayoría de investigaciones, este es uno de los fitobióticos más exitosos disponibles en el mercado. También tenemos el carbacrol, el eugenol, mismos que pueden estar presentes dentro del aceite esencial de orégano, ¿sí? Y ante ello, las diferentes características o propiedades que puede tener, por ejemplo, un té de orégano en nuestra salud, asociado principalmente a problemas gastrointestinales. ¿Listo? Entonces, en este sentido, podemos encontrar respuestas a por qué razón ciertas medicinas ancestrales o ciertas medicinas basadas en plantas tienen o buscan alguna de estas propiedades que enlistamos anteriormente. En el tema de investigación de estas moléculas, de la última década al presente, es increíble la cantidad de publicaciones existentes al respecto. Y una de ellas, de la cual pueden ustedes aprender y profundizar algo más respecto a los fitobióticos o fitogénicos, es esta revisión de literatura relacionada a, por ejemplo, ciertas propiedades antimicrobianas que pueden tener las plantas y cuáles son los mecanismos que pueden tener estos fitogénicos en términos de ser antimicrobianos. Y bueno, este es un ejemplo, ¿no? Porque hay muchísimas publicaciones adicionales para absolutamente todas las especies animales e incluso, y como es lógico, en seres humanos. Eso en cuanto a los fitogénicos. Pasamos a los reguladores de olores, estos enfocados en controlar niveles de amonio u olores a nivel de las heces o cualquier otro gas, como el caso del disulfuro de hidrógeno, propio de las producciones pecuarias, de las producciones porcinas, que pueden determinar ciertos olores que pueden incomodar a las personas que operan dentro de la granja, como también a los vecinos aledaños a las diferentes granjas. Aquí como ejemplo citamos a los extractos de la yuca shidígera o yuca como tal, ¿sí? Ciertos microorganismos específicos tipo probióticos, pero en realidad el enfoque no es tanto a que estos microorganismos tengan características probióticas, sino más bien nos ayuden a mitigar estos olores dados por el amonio, dados por los olores propios de las heces u otros gases que pueden estar presentes dentro de las distintas producciones pecuarias. Y vamos finalmente con la parte de promotores dentro de los aditivos o técnicos, de la parte de promotores, ya sean como antibióticos promotores de crecimiento y la ractopamina. Pasamos entonces a los promotores de crecimiento antibióticos o también antimicrobianos promotores de crecimiento o cualquier combinación de estos términos. Bien. Primero, más o menos ya entendemos de qué manera promueven el crecimiento este tipo de productos. Pero vale la pena preguntarnos, a ver, ¿cuál es el efecto real de estos antibióticos promotores de crecimiento? ¿Sí? Básicamente, estos aditivos promueven el crecimiento porque reducen el requerimiento de inmunidad inespecífica. Hablamos en términos de secreción de moco en sistema digestivo.
lo que nos permite tener un ahorro en la síntesis de moco y todo ese ahorro de nutrientes y energía, ¿a dónde se dirige? A un mayor aprovechamiento de los nutrientes, generando o promoviendo el crecimiento. ¿Listo? Por tanto, lo que hacen estos antibióticos promotores de crecimiento es efectivamente mitigar principalmente a microorganismos patógenos. Y al mitigar a estos microorganismos patógenos o mantenerlos bajo control, generan en el animal una reducción del requerimiento de esta inmunidad inespecífica para sintetizar moco. Por tanto, ese ahorro de nutrientes se traduce en promover el crecimiento y la productividad en general. ¿Ok? Ahora, dentro de la normativa y dentro de la lógica, al hablar de antibióticos, pues al día de hoy la tendencia, como es normal, no tanto por un lado, la presión de los consumidores que exigen que se utilicen los antibióticos, productos libres de animales que han sido criados con antibióticos o que han sido medicados, etcétera. Eso por un lado por la parte del consumidor o del cliente que puede pedir este tipo de productos. Tenemos por el otro lado lo que mencionamos bajo las siglas RAM. RAM o resistencia a los antimicrobianos. Aquí sí es muy importante estar conscientes de que un uso irresponsable de antibióticos puede comprometer la resistencia de los antimicrobianos que pueden estar presentes en distintos patógenos que pueden afectar tanto a salud animal como también a la salud de los seres humanos. Bien, pero investigaciones recientes también en este sentido no solamente culpan de este problema de la resistencia de antimicrobianos en humanos a los animales de producción, porque lo más convencional es de que los únicos culpables de esta situación o de esta problemática muy grave asociada a resistencia de antimicrobianos en seres humanos, dicen, no, los culpables principales son los animales. Y en realidad lo que nos dice este artículo publicado en abril del 2023 es de que la responsabilidad tiene dos vías, tanto salud animal como también salud humana. ¿Listo? Entonces va de los dos lados el hecho de la existencia de las fuertes resistencias a los antimicrobianos que pueden tener ciertas bacterias que pueden afectar tanto a seres humanos como también a animales. ¿Listo? Ante esta situación, me permito citar una cronología de la prohibición de los antibióticos promotores de crecimiento o Antibiotic Growth Promoters, por sus siglas en inglés, AGP, y pues siendo los primeros en dar este paso, los amigos europeos, siendo que hasta 2006 excluyeron totalmente la utilización de los antibióticos como promotores de crecimiento dentro de la nutrición animal. Mientras que para el caso de Brasil arrancó 2 años después y al día de hoy, si bien es cierto, no hay una prohibición total de los antibióticos promotores de crecimiento, pero al menos sí podemos ver regulaciones en el hecho que el Ministerio de Agricultura en Brasil prohíbe el uso de tilosina, lincomicina y tiamulina, clasificados como antibióticos de importancia humana, a ser utilizados como antibióticos promotores de crecimiento. Para el caso de Ecuador también se han suscitado una serie de eventos al respecto. Por ejemplo, hace pocos años atrás, está totalmente prohibida la utilización de colistina o polimixina E a nivel de salud animal, ni siquiera como promotor de crecimiento, tampoco como una molécula terapéutica. Y cancelaron el registro de todos aquellos productos que dentro de su composición tengan a este principio activo colistina o polimixina E. Unos pocos años después, en cambio, sale esta resolución 0006, misma que prohíbe usar como promotores de crecimiento a todas estas moléculas de acá, resaltadas en negrita. Ahora, ojo, los está prohibiendo que sean usados como promotores de crecimiento o también como conservantes, situación que es un poquito ilógica, conservantes del alimento, pero sí se pueden utilizar como terapéuticos. ¿Listo? Ya que solía ser común que ciertos criterios técnicos nos permitan utilizar a todas estas sustancias de aquí
como promotores de crecimiento. Entonces, esta resolución que dice, mira, ya no puedes usarle como promotor de crecimiento, pero sí puedes utilizarlo como una opción terapéutica ante algún cuadro clínico particular. ¿Listo? Y bueno, el artículo 3 indica, ok, si el producto dice, mira, puedes utilizar avoparcina, por ejemplo, como promotor de crecimiento, de la etiqueta tienen que borrar esa leyenda y esa recomendación y aclarar que únicamente puede ser utilizado como un tratamiento terapéutico. Bien, ahora, para entender lo que les dije acá hace un momento, ¿qué tan grave, qué tan crítico es este tema de la resistencia de antimicrobianos en seres humanos? Dato mata relato. Miren ustedes, causas de muertes mundiales por año. Bien, tenemos que el tétano, que accidentes de tránsito, problemas de diarreas, cáncer, cólera, diabetes, sí, con sus estadísticas. Pero miren cuál es la más crítica. Resistencia a los antimicrobianos. Para el 2050 se ha proyectado que en el mundo van a morir 10 millones de personas por este inconveniente, ya que adquieren una infección bacteriana, obviamente, y no pueden superar esta infección bacteriana por el hecho de que esta bacteria tiene genes de resistencia a los antibióticos que se estén usando en el momento. Y se me estaba quedando este cuadro, esta introducción de aquí. Measles sería sarampión. Aquí una enfermedades diarreicas, diabetes, y bueno, miren cómo el más crítico termina siendo la resistencia a los antimicrobianos. Y abajito de ello, problemas oncológicos, cáncer. Ya. ¿Qué más podemos exponer de este tema de la resistencia a los antimicrobianos? Bien. Este es un estudio realizado en Ecuador en el año 2018, en donde hablan de resistencia, es un estudio epidemiológico sobre la resistencia antimicrobiana en bacterias aisladas en pacientes que estuvieron internados, que fueron dados de alta, y tomaron muestras sobre estos pacientes que estuvieron internados y que fueron dados de alta. Resalto lo puntual. La resistencia a los antimicrobianos o los niveles de resistencia a los antimicrobianos fue alta, más del 80% de algunas drogas antimicrobianas. ¿Listo? Entonces vuelvo a lo que dije hace un momento por acá. La culpa no solamente es de la producción animal. Si bien es cierto, tenemos parte de la responsabilidad en el uso responsable de los antibióticos, mucha de la responsabilidad también cae en la misma salud pública. Vamos a un ejemplo. Tenemos una infección de garganta, que hay comprobado, hay secreción, hay pus, hay secreción como tal, hay cuadro febril, bueno, todo nos lleva a que tenemos una infección bacteriana. Ya sea ustedes como estudiantes de medicina veterinaria o si vamos al médico, ¿cuántas de las veces que ustedes han ido al médico por esta razón o cualquiera de sus parientes, no solamente por una infección de garganta, por cualquier infección, nos ha dicho, mira, les vamos a mandar a hacer un aislamiento bacteriano y un antibiograma, ¿cierto? ¿Cuántas veces han visto eso? ¿Cuántas veces les han recetado algo así? Como algo de primera línea dentro de un tratamiento. Es muy raro esto y la verdad es que cuando han ido a un médico y en primera instancia les han dicho, mira, vamos a hacer un aislamiento y un antibiograma, perfecto. Quiere decir que se está cambiando la manera de pensar. Pero la mayoría de las veces, o cuando incluso nosotros mismos nos automedicamos, pensemos nuevamente en esa infección bacteriana a nivel de garganta, de vías respiratorias altas, decimos, mira, estoy con infección, de una, acitromicina. 2, 3 pastillitas, no recuerdo la dosis, listo, curados. Pero estamos de alguna manera jugando tiro al blanco. ¿Ok? Ahora, pensemos en el otro escenario. Se hizo el aislamiento bacteriano, se hizo el antibiograma. Ok, el médico nos receta, mira, vas a tomar este producto durante 7 días, 3 veces a la semana.
¿Cuántas veces cuando nosotros hemos estado bajo un tratamiento de antibióticos se nos olvidó tomar en alguna ocasión o muchos pacientes ya remiten los síntomas, se sienten bien y dejan el tratamiento a medias? Como que en este sentido a los consumidores de servicios de salud nos falta conciencia de esto, de la resistencia a los antimicrobianos, ¿sí? Entonces, si es prudente, siempre traten de capacitar como un tema de conversación en casa y que se entienda la gravedad de esto y más aún esto, ¿qué es lo que nos espera en un futuro muy cercano? Esta resistencia a los antimicrobianos. Que no se les olvide. Bueno, queda más información referente a la resistencia a los antimicrobianos. La OMSA, ¿sí? O la Organización Mundial de la Salud, antes conocida como OIE, Organización Internacional de Episodias, actualmente OMSA, ya nos da mucho hincapié del tema de la resistencia a los antimicrobianos, qué es lo que debemos hacer, nos da ciertas recomendaciones en la parte de salud animal, cómo debemos trabajar y cómo debemos operar de una manera más responsable al respecto. Y aquí traigo a colación la siguiente analogía. O sea, ¿es una analogía o es una realidad? Un lechón recién nacido, mamífero, un humano recién nacido, mamífero igualmente. ¿Okay? Entonces, ante eso, les dejo la inquietud y la reflexión. Al día de hoy también podemos hablar de ciertas producciones libres de antibióticos, que incluso tienen certificaciones como tal. Y pues como lo dije hace un momento, esto viene dado principalmente por una percepción del consumidor que tiene, primero, presiona por un lado, y luego que tiene ciertas preferencias especiales y que puede tener los recursos para poder pagar por este tipo de productos, que en definitiva van a ser más costosos. Del gobierno de Reino Unido, de este hipervínculo que está habilitado, habla de que la resistencia a los antimicrobianos en humanos tiene una alta correlación con el mal uso en salud pública. El ejemplo que les di hace un momento de que un paciente remite los síntomas y deja el tratamiento de antibióticos a medias. El tema de la automedicación, por supuesto, también, ¿sí? Relacionado principalmente también a pacientes irresponsables, como también lo acabo de ejemplificar, y algo más aquí, el hecho de que muchos médicos pueden jugar tiro al blanco en temas de infecciones bacterianas. En la parte de producción animal, a más de respetar la dosis, el tiempo al cual debemos dar el tratamiento farmacológico, es importantísimo esto de la ética en relación al tiempo de retiro. Es decir, cuántos días como mínimo deben pasar para que los productos que vamos a obtener de ese animal que lo medicamos pueda ser destinado a consumo humano sin ninguna implicación de que pueda tener residuos de estos antibióticos con los cuales fue tratado el animal. ¿Sí? Podemos hablar también de ciertos desafíos dinámicos o entender o recordar que los desafíos son muy dinámicos dependiendo de la zona en la que nos encontremos. Y hablamos de desafíos sanitarios, infecciosos, ambientales, desafíos propios de los sistemas de producción, si son sistemas de jaula, son sistemas abiertos, son sistemas intensivos, semi-intensivos, la misma logística de las empresas, que es importante también tenerlo en cuenta para ver si es factible poder llegar a algo como lo plantean aquí como ejemplo, en este caso, de en Reino Unido. Y sin dejar de lado el tema también de bienestar animal. Ahora, no solamente otros países se preocupan de esto. Ecuador ya habla, miren ustedes, de un segundo Congreso Internacional de Resistencia a los Antimicrobianos con enfoque One Health. ¿Sí? One Health, o el concepto una sola salud, asocia salud humana, salud animal y salud del medio ambiente, como una sola salud, entendiendo que cualquier cosa que hagamos mal dentro de estas tres áreas generales, dentro de estas tres aristas, puede impactar negativamente a cualquiera de las otras dos. ¿Sí? Muy conscientes de eso, entonces miren ustedes cómo ya al día de hoy, y este es apenas del año 2024, este tipo de congresos y este tipo de temas ya toman más preocupaciones. Y
Además de ello, podríamos decir, mira, el enfoque de este es solamente para humanos. No, no, no. Miren ustedes las aristas, las 3 aristas que les comenté, están aquí visualizadas. Y miren cuáles son los patrocinadores de este evento. ¿Okay? Está esta agrocalidad formando parte de ello. ¿Listo? Analogías, ¿no? Seamos de cualquier carrera de la que seamos, no debemos usar nuestros mandiles de esta manera. ¿Sí? Esto es una fotografía en México. Y miren, no es muy común, creo que a veces nos gusta decir, es que soy estudiante de tal carrera, de lo que ustedes quieran. Listo, pero ok, tengamos en cuenta que trabajamos en ciertas unidades hospitalarias, en laboratorios que pueden tener cierta carga bacteriana. Y lo que estamos haciendo con nuestros mandiles o batas, como le llaman aquí, es arrastrando microorganismos hacia otros lados en donde no están estos microorganismos. Entonces, seamos conscientes también de este pequeñísimo pero importante detalle. Dentro de otras alternativas distintas a los antibióticos promotores de crecimiento, podemos citar a estos bacteriófagos, que no son otra cosa más que virus, tal cual como lo vemos aquí, pero virus infectantes dirigidos ¿a qué? A infectar bacterias o microorganismos patógenos. Al momento ya existen un poco de opciones comerciales disponibles, todavía no son productos tan masificados, para desventaja todavía son productos muy costosos, ¿sí? No está masificada su producción, pero creería que son el futuro para reemplazo exitoso a los antibióticos promotores de crecimiento, como bien lo vemos aquí, como una alternativa para los antibióticos usados a nivel del alimento en producción animal. Luego de ver brevemente los promotores de crecimiento, tipo antibióticos, y estos amigos de acá, bacteriófagos, tenemos a los beta-adrenérgicos o también beta-agonistas. ¿Cuál es la finalidad de estos aditivos? Mejorar la eficiencia de crecimiento e incluso la composición de la canal, buscando un mayor porcentaje de tejido magro y una menor cantidad de tejido graso. ¿Qué es lo que hacen estos beta-adrenérgicos? Van a estimular estos receptores beta presentes a nivel de la membrana celular de los diferentes tejidos, aumentando el metabolismo energético y aumentando también la deposición de tejido magro o deposición de proteína a nivel de masa muscular. Tenemos varios ejemplos citados aquí, pero el que nos interesa en este momento es la ractopamina. La ractopamina a nivel de tejido adiposo, si ustedes leen todo esto, ¿qué es lo que estimula? Lipólisis, por un lado, ¿sí? Y luego beta-oxidación de esos lípidos, lo que se termina traduciendo en una síntesis de ATP a partir de los lípidos presentes en el animal. ¿Listo? Por esa razón es de que reduce la deposición de tejido graso, porque está estimulando la utilización de estas reservas corporales en el animal. Como segundo efecto de esta ractopamina, lo ubicamos a nivel de tejido muscular. El texto aquí se puede traducir en lo siguiente. Estimula la retención de proteína a nivel del músculo, generando como respuesta un aumento de la masa muscular, lo que conocemos como hipertrofia muscular, principalmente de los músculos del cuarto trasero. ¿Listo? Esta retención de proteína o esta hipertrofia muscular, tengan en cuenta que es un trabajo biológico. Y al ser un trabajo biológico, ¿qué necesita? Energía. ¿Esta energía de dónde viene? De acá. De la beta-oxidación de esos lípidos que estaban presentes dentro del mismo animal. Pero ahora, al ser un trabajo biológico, no solamente necesita energía, necesita recursos para poder construir o expresar esta hipertrofia muscular. ¿Cuáles son esos recursos? Aminoácidos. ¿De dónde deben venir estos aminoácidos? Del alimento, de la dieta. ¿Ok?
Por tanto, estas dietas que tengan ractopamina dentro de su composición van a requerir un ajuste de aminoácidos en la dieta. Y hablamos de un ajuste a niveles más altos de aminoácidos. Recordando que nada se crea, nada se destruye, solamente se transforma. Ante ello hacemos la pregunta, ¿qué ajustes nutricionales son necesarios en la dieta? Proteína ideal, empezando por lisina, recuerden el concepto de proteína ideal, ¿sí? Entonces les estamos dando más recursos para poder construir esa hipertrofia muscular. En la parte de energía de la dieta no necesita ajuste, porque ya dijimos hace un momento, esta energía para hacer ese trabajo biológico de hipertrofia muscular vienen de los lípidos propios contenidos en las reservas corporales del animal, en este caso del cerdo, ya que la ractopamina principalmente es usada en nutrición porcina en la etapa de finalización. Por tanto, energía no es necesario ajustar. Por tanto, ¿de dónde sale esa energía? Lo acabamos de explicar hace un momento. Eso en cuanto a ractopamina. Asimismo, estamos viendo lo primario, quedan ciertas láminas ocultas en relación a diferentes dosis de ractopamina, ciertos ajustes nutricionales, más como información de complemento. ¿Listo? En realidad esto ustedes lo revisarán en caso de que decidan hacer algún posgrado, alguna especialización o profundicen más dentro de este conocimiento de nutrición animal, pero lo que trato de compartirles al momento y por el tiempo limitado son los lineamientos básicos de los distintos aditivos que usamos en nutrición animal, como en este caso la ractopamina como un promotor de crecimiento. Luego pasamos a los aditivos farmacológicos, ¿sí? Terminamos el grupo anterior y pasamos a este grupo que son los aditivos farmacológicos. Y aquí encontramos, primer grupo, los anticoccidiales y como segundo grupo, los medicamentos en premix. Sean estos antibióticos en premix, por ejemplo, norfloxacin en premix, florfenicol en premix, recordándoles que este término de premix significa que el producto está diseñado para ser adicionado al alimento balanceado. También podemos tener ciertos desparasitantes en premix, ¿sí? Vamos con la parte de los anticoccidiales. Las eimerias de interés que afectan a pollos y gallinas y que les damos mayor relevancia son acerbulina, máxima y tenela. ¿Sí? Ahí tienen el nombre completo, que serían las eimerias o coccidias de interés. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando decimos, mira, hablamos de máxima. Máxima va a tener mucha preferencia por enfocar su signología y su localización a nivel de yeyuno y casi que llegando al ilio o casi terminando el ilio. ¿Listo? Mientras que si hablamos de acerbulina, hablamos de la porción inicial de intestino delgado que corresponde con duodeno y parte inicial de yeyuno. Y si hablamos de eimeria tenela, esta básicamente se va a enfocar sus lesiones a nivel de los ciegos, como bien vemos pintado aquí en rojo. En la literatura también van a encontrar otras eimerias como Necatrix, como Brunetti, con las ubicaciones respectivas. Sin embargo, las tres que les damos más énfasis son acerbulina en duodeno, máxima en yeyuno ilio y tenela a nivel de ciegos en intestino grueso. Diferenciando algunos términos. A ver, podemos decir, tenemos un desafío, un cuadro de coccidiasis. En realidad es muy difícil diagnóstico porque sus efectos son subclínicos. Pero si yo digo, tengo o mis aves tienen coccidiosis, estamos hablando ya de un cuadro clínico muy claro y de fácil diagnóstico. Y al hablar de acerbulina, máxima y tenela, las dos primeras afectan productividad y todo lo relacionado con salud intestinal, como por ejemplo pigmentación. Mientras que tenela va a ser mucho más patogénica, que puede provocar en la mayoría de los casos la mortalidad de las aves. Ahora, al hablar de las alternativas que tenemos para la prevención y tratamiento de coccidiosis, como aditivos para ser utilizados vía alimento balanceado, tenemos los siguientes. Los químicos, en donde para el alimento balanceado nos enfocamos en los premix. Todos estos de aquí, dicarbacina, decoquinato,
metilbenzacoato, clopidol, dinitroortotoluamida con las siglas de OT, alofuginona, robenidina, diclasuril y zoalene. Todos estos en presentación premix. Ahora, ¿por qué razón estos dos están en cursiva y en color anaranjado? Porque estos, al menos hasta el día de hoy, no he encontrado una opción comercial disponible en Ecuador, mientras que todas las otras moléculas en premix están disponibles para poder adquirirlas en el mercado de aditivos dentro de nuestro país. Y de paso me permito agregar a alternativas de prevención y tratamiento del tipo soluble para coccidiosis. Soluble es decir, aquellas moléculas que podemos utilizar en el agua de bebida. Y aquí enlistamos toltrasuril, diclasuril, amprolium y sulfas. Y fíjense cómo aquí tanto diclasuril tenemos en presentación soluble como también en presentación premix. Recordando que los premix son los que adicionamos al alimento balanceado. Luego tenemos un segundo grupo, un segundo grupo de alternativas para prevención y tratamiento de coccidiosis. Y aquí hablamos de los ionóforos. Todos ellos son premix. Y aquí una observación. Muchos de ellos tienen antagonismo con la tiamulina. La tiamulina es un macrólido antimicoplásmico que se puede utilizar como medicación, ya sea vía alimentos si el producto es premix o vía agua de bebida si el producto es soluble. Por tanto, si nosotros estamos utilizando algún ionóforo en el alimento, es muy probable que si también medicamos con tiamulina tengamos algún cuadro de intoxicación indeseable en las aves. ¿Cuáles son las tres familias de estos ionóforos? Ionóforos monovalentes representados por salinomicina, monensina y naracina. Tenemos como segundo grupo los ionóforos glicosídicos o también llamados glucosídicos, que son dos, maduramicina y semduramicina. Y un tercer grupo, que en realidad no es grupo porque es una sola molécula, que sería el ionóforo divalente, representado por la molécula o principio activo, la salocid. ¿Sí? Entonces pueden ver que tenemos para el alimento coccidiales químicos y coccidiales ionóforos. Aquí, ¿qué nos dice este recuadro en negro? La rotación debe hacerse por familia en el caso de los ionóforos cada 3 o 6 meses. Es decir, por ejemplo, si yo al día de hoy estoy trabajando con salinomicina, una vez que cumplo los 3, 4, 5 o 6 meses de utilización, tengo que rotarlo. Pero no voy a cambiarlo o rotarlo por monensina, porque pertenecen a la misma familia y puede haber un cruzamiento de resistencia generado a nivel de las eimerias o de las coccidias. Por ello, lo correcto sería irme con alguno de estos glucosídicos o con este divalente. Por ejemplo, si voy con este divalente, la salocid, lo utilizo por 3, 4, 5 o 6 meses seguidos y mi siguiente rotación sería, en este caso, maduramicina o semduramicina, una de las dos. Y así sucesivamente voy planificando la rotación de este tipo de productos, ya que existe una resistencia cruzada dentro de los principios activos que forman parte de una misma familia. ¿Qué más? Acá arriba los químicos sí son o pueden las eimerias generar resistencia de una manera muchísimo más acelerada. Por eso es de que al día de hoy son bastante comunes los problemas de coccidiosis en granja y especialmente porque no hay un uso responsable de estas moléculas. ¿Listo? Por tanto, estas moléculas sí o sí deben estar presentes en el alimento balanceado de aquellas aves que se encuentren alojadas en sistemas de piso. En sistemas de jaula va a ser menos probable que las aves presenten problemas de coccidiosis. Una tercera alternativa para la prevención y tratamiento de coccidiosis son las alternativas orgánicas. Aquí entran nuevamente los fitobióticos y al hablar de fitobióticos, básicamente las saponinas. Ejemplo, la protodiosina o también la shidígera saponina B1. Y aquí un ejemplo puntual, acacia concina, ¿sí? Que es de la cual se obtienen estos fitobióticos, estas saponinas específicamente hablando, para poder purificarlas y usarlas como una herramienta en el control de coccidiosis. Y una cuarta alternativa enfocada básicamente a la prevención de coccidiosis son el uso de vacunas. Y aquí podemos hablar de vacunas no atenuadas, ¿sí? Es decir, se usan eimerias
en un número controlado de himerias que están presentes en la vacuna, ¿sí? Y se les da a los pollos. O también podemos hablar de himerias que tuvieron algún proceso de atenuación para reducir su patogenicidad. Como dato adicional, resulta que la molécula de Amprolium es prohibida totalmente en Europa, ¿sí? Ya son situaciones normativas o legislativas propias de este continente. En el caso de los químicos, ya les expliqué la rotación de los ionóforos. La rotación, en cambio, de los químicos van a rotar un tiempo antes, mismos que pueden ser cada 2 o 4 meses cuando se utilizan estos químicos en presentación premix vía alimento balanceado. Estos de acá los solubles, como ya les expliqué. Y bien, acá en pantalla lo que estamos observando son efectos anticoxidiales de ciertos productos para que ustedes puedan profundizar y entender más a detalle el efecto que tienen cada uno de estos compuestos activos sobre el control o prevención de coccidiosis. Les había citado también anteriormente que coccidiosis, al afectar todo lo que corresponde con salud e integridad intestinal, vamos a ver el efecto directo sobre las intensidades de pigmentación o incluso una mayor variación o desuniformidad de la pigmentación dentro de un mismo lote de pollos de engorde, tal como lo estamos viendo en la imagen en pantalla. O si vemos animales faenados, nos encontramos con este inconveniente de acá. Miren este abanico de colores. Totalmente indeseable esta situación. En granja, ¿cómo se van a ver esas heces? Miren. ¿Sí? O acá. Y coccidiosis, pues verán ya más detalles de esta enfermedad en la asignatura correspondiente. Por ahí algunas lesiones más, miren, duodeno. Aquí podemos sospechar de Himeria acerbulina, ¿sí? Miren estas petequias. Acá, miren en ciegos, podemos sospechar aquí de tenela, totalmente hemorrágicos estos ciegos. Bien, ahora, los ionóforos no solamente van a tener propiedades anticoccidiales. Algunos de estos ionóforos, principalmente la monensina y el azalocid, se pueden utilizar como promotores de producción en rumiantes. Ya que, algo que se me pasó a mencionarles anteriormente, es de que estos ionóforos también tienen propiedades antibacterianas, ¿sí? Por tanto, en los rumiantes, este efecto sí va a ser interesante y objetivo, ya que lo que se buscaría en los rumiantes es que a nivel del rumen exista una alteración positiva del proceso fermentativo, mejorando la eficiencia alimenticia y la salud de los animales. Bueno, obviamente como tiene propiedades anticoccidiales, va a reducir la incidencia de coccidiosis en caso de que exista este cuadro clínico a nivel de estos animales, pero la clave es de que modula la microbiota del rumen, afectando principalmente a los gram positivos. Y resulta que en este sentido los gram positivos son aquellas bacterias que generan o que producen metano. Por ello es de que el uso de ionóforos en rumiantes puede ser una herramienta bastante amigable con el medio ambiente, ya que al mitigar estos microorganismos metanogénicos, va a hacer que haya una menor excreción de metano al medio ambiente, haciendo al mismo tiempo que se promueva la producción, ya que otras bacterias van a tener la capacidad de poder producir más propionato, ¿sí? Que se traduce en mayor cantidad de energía y en mayor ganancia de peso o en mayor producción lechera. ¿Listo? Ajustando esto a un pH ruminal cercano a la neutralidad, mitigando el tema incluso de una posible acidosis ruminal. Y aquí abajo pues, vemos los efectos finales que observamos de todo esto. Más propionato, más acetato, más disponibilidad proteica, un mejor pH, más alejado de la acidez, aumentando la digestibilidad de esa dieta que el animal está consumiendo. Si desean profundizar más detalles de esto, les dejo esta revisión de literatura relacionada con el tema de cómo pueden los aditivos nutricionales modificar la nutrición de rumiantes. Y aquí están la parte de ionóforos, pero también toma en cuenta otro tipo de aditivos como
levaduras, enzimas fibrolíticas, aceites esenciales, taninos y otros componentes que pueden observar en pantalla. Y ya casi para ir terminando de todo el listado enorme que hemos revisado de aditivos, les pregunto, ¿son los únicos aditivos disponibles? No, muchísimos más. Miren, ni siquiera les voy a leer, solamente quedan los nombres ahí, ¿sí? Varios que aportan nutrientes, otros que no aportan nutrientes, otros que entrarían dentro de aditivos tecnológicos, de propiedades prebióticas, probióticas y muchas alternativas. Y esta lámina termina con la siguiente. ¿Sí? Para su consideración, y pues si deciden trabajar en algo de esto, pues tengan en cuenta que el campo de acción es sumamente amplio en el apartado de aditivos. Al grado de que el día de hoy tenemos profesionales especializados en algún tipo de aditivo en particular. Bien, adicional me permito compartirles, recuerden, tenemos dentro de lo que sería Vademecum de uso veterinario, el que lidera a nivel de Ecuador es Edifarm, en donde encontramos absolutamente no solo aditivos, sino también todos aquellos productos de uso veterinario, ¿sí? En donde vemos su nombre comercial, cuál es la composición, especies a las que fue diseñado, para qué especies fue diseñado, qué instrucciones, modo de uso, etcétera, de propiedades de las diferentes opciones comerciales de productos de uso veterinario que tenemos en Ecuador. También dentro de esta misma plataforma ustedes pueden descargarse este aplicativo en el celular, es el QuickVet, y de igual forma buscar diferentes productos de uso veterinario, no solamente aditivos. Bien. Bueno, es otra manera del QuickVet, tienen que darse de alta como usuarios y pueden buscar incluso por nombre comercial o, como en este caso, por principio activo. Otra herramienta importante, la aplicación de Agromóvil de Agrocalidad, ¿sí? Una vez que se descarga, pueden identificarlo por este icono o logotipo. Una vez que se descarga, esta es la interfaz de esta aplicación. Aquí se ubican en los 3 puntitos al final y ponen verificar producto. Aquí en área escogen productos pecuarios porque también hay productos que usan nuestros vecinos de ingeniería agronómica. Colocan, aquí sí se puede buscar solamente por nombre comercial. Pues aquí colocamos Broiler 1, por ejemplo. Le damos consultar y obtengo en detalle todos los datos generales de este producto. ¿Qué tipo es? ¿Qué subtipo? El nombre científico, el nombre del producto o científico si es que aplica. Bueno, número de registro, y esto más les comparto por el hecho de que ustedes pueden verificar si es que un producto de uso veterinario tiene o no tiene registro de agrocalidad. Quedan bibliografía complementaria, libros completos, en este caso de ingredientes alimentarios que tienen propiedades bioactivas. Miren todo el listado de estos componentes bioactivos existentes. Acá, nutracéuticos en medicina veterinaria, todos estos libros disponibles para descarga en la bibliografía digital correspondiente. Para ello pueden identificar, y les recuerdo nuestro canal de nutrición animal en WhatsApp, este enlace les lleva a ese canal de nutrición animal y va a haber un post relacionado a feed additives o a aditivos usados en nutrición animal. Damos por terminado este capítulo y esta unidad número 8, no sin antes recordarles que en el camino de tu vida no es tan importante la distancia a la que has llegado, sino pregúntense y respóndanse cuál es la dirección que están llevando. Les agradezco su atención, tengan una excelente tarde, día o noche, dependiendo a qué hora estén viendo este video. Muchas gracias.